Hoy queremos terminar con la serie Cielos Abiertos. ¿Estamos ready? Cielos Abiertos. El primer domingo hablamos sobre Jacob y cómo cuando Dios tiene una promesa para ti, Dios abre los cielos. Jacob no era que estaba obedeciendo mucho a Dios, Jacob era un tramposo. Pero cuando Dios tiene un plan contigo, abre los cielos, te da la promesa y después abre los cielos y te cambia. Porque luego un ángel luchó con él y lo venció al final ahí en la raya. Luego hablamos de Esteban. Y Esteban era un hombre lleno del poder de Dios. Y cuando tú buscas al Espíritu Santo y tú tienes, el cielo está abierto para ti. Y lo apedrearon y él se arrodilló, miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio a Jesús de pie en el cielo. Y Dios le habló. Y él, su respuesta fue: perdona a esta gente que no sabe lo que están haciendo. O sea, no importa, te pueden matar. Una relación así con Dios es una cosa impresionante. Y luego, el domingo hablamos de Agar. Y hablamos de la provisión. Abraham le puso un odre en el hombro a Agar, la echó con su hijo Ismael, y en el desierto se acabó el agua y se iban a morir de sed. Y ella puso su hijo debajo de un arbusto, el nene lloró y Dios desde el cielo lo escuchó, porque los cielos están abiertos para escucharte. Y Dios le mostró un manantial de agua, una fuente. Lo que significa que la provisión humana siempre se termina. Eso es limitado, pero la provisión de Dios no. Y hoy te quiero hablar de dos personas, un profeta, y por supuesto los mensajes así tienen que terminar con él, con Jesús. Y hemos visto cuándo se abren los cielos. Los cielos se abren cuando hay cautivos. Ezequiel capítulo 1, verso del 1 al 4 dice que aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Yo me muero. O sea, yo estoy al lado del río, yo veo eso y hoy yo te quiero hablar de una clase de esclavitud. Mira, cuando hablamos de liberación, te lo voy a dejar por ahorita. Ahorita te explico. Déjame explicarte primero lo que estaba sucediendo. El profeta Ezequiel fue llevado prisionero a Babilonia junto al rey Joaquín y muchos otros israelitas. Y estando junto al río vio los cielos abiertos y vio una tormenta, un fuerte viento que soplaba del norte y trajo una nube muy grande y brillante. De la nube salían relámpagos en todas direcciones. Y de en medio de la nube salía un fuego que brillaba como metal pulido. Ezequiel 1:28 dice: como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. ¿Te puedes imaginar? Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Este hombre tuvo una visión y entre todas las cosas que vio, se postró sobre su rostro y oyó esta voz. Y la voz que le hablaba era la voz de Dios que le decía: hombre mortal, levántate que quiero hablar contigo. Y nosotros leemos esto y pensamos que eso es cosa del pasado. Pensamos que eso sucedió en Babilonia al profeta Ezequiel,
pero que no nos puede pasar a nosotros. Y esa es la peor atadura que tiene el ser humano. Cuando hablamos de liberación, ¿en qué pensamos? Inmediatamente, ¿en qué pensamos? En demonios. Pensamos en demonios de todo tipo. ¿Demonios de qué? De vicios, drogadicción, alcoholismo, pornografía, sexo. Y eso es verdad. Pero eso es solamente una parte de la liberación. Porque nos convertimos, Dios nos liberta de esas cosas y pensamos que ya Dios terminó con nosotros. Cuando Dios te liberta de esa bobería, porque eso son bobería. Inhalar cocaína, eso es una bobería, eso es una cosa de loco. Fumar marihuana, eso es de loco. Desbaratarse la nariz, los pulmones, el cerebro, eso es de gente que no es inteligente. Te habla la voz de la experiencia. Hasta los 31 años yo estuve pegado ahí. Y después que yo me convertí, Dios me libertó. Yo dije, pero ¿qué es esto? ¿Cómo era que yo vivía? Estimulado todo el tiempo, cuando es delicioso vivir bueno y sano, con controles. Y me pareció, después de ser libre de eso, que aquello era una verdadera, lo puedo decir, una verdadera estupidez. Cuando Dios me libertó de todo eso, Dios apenas estaba comenzando, porque hay otras ataduras en el ser humano que son peores. Mire, hermano, la falta de perdón es peor que la heroína. Te mata el alma, la envenena. La envidia. ¿Sabes? Y hay tantos enemigos del corazón, enemigos del alma que el hombre tiene, que Dios tiene que comenzar a libertarte de todo eso. Pero eso es solamente otra etapa. Y llega un momento que ya tú no odias, que no importa lo que te hagan, tú perdonas. Que no tienes envidia de nadie, que no vives con celos, ni con arrogancia, ni con raíces de amargura, que vives una vida super cool con Dios. Y entonces tú piensas, pues ya yo llegué, ya hasta me parezco a Cristo. Pero hay más, porque hay otras ataduras más profundas. Y una de las peores ataduras es no poder ver a Dios como Dios es. La peor atadura que tiene un cristiano es limitar el poder de Dios en ti. Por eso tantos cristianos viven en derrota, enfermos, en depresión. Gente que conoce la palabra, gente que viene a la iglesia, gente que adora a Dios, gente que tiene ministerios. Y lo que sucedió en aquel lugar es que Dios le está mostrando a este profeta que no hay límites. Están cautivos en Babilonia, se los llevaron preso. A todos. Ellos no tienen allí ni voz ni voto, son prácticamente esclavos. Y en un ambiente donde tú ni siquiera te imaginas, así, ahí se le aparece Dios. Dios se puede revelar a ti en los momentos de más dificultad. Y los cielos se abrieron y Dios le habló. Y le dijo, yo quiero hablar contigo, hombre mortal. Y la Biblia dice que luego que Dios le habló, el Espíritu entró en Ezequiel y se le afirmaron las piernas, porque parece que él estaba que se caía. Y se le afirmaron los pies. Y en ese momento Dios le entregó al profeta un mensaje de su parte para el pueblo de Israel. Y le dijo, tú le vas a hablar a mi pueblo. Capítulo 2, versos 5 al 8. En la traducción en lenguaje actual dice, es muy posible que no te hagan caso. Pues son muy rebeldes. Pero no te preocupes.
Lo importante es que se den cuenta de que no les ha faltado quien les hable de mi parte. Y aunque te parezca que estás rodeado de espinas o en medio de alacranes, tú no le tengas miedo ni te espantes por lo que te digan ni por la cara que te pongan. Ellos son muy rebeldes, pero tú no seas como ellos. Al contrario, obedece siempre todo lo que yo te ordene. Y para empezar, abre la boca y come de lo que te voy a dar, y le da un rollo. El pueblo de Dios no ha sido libre si todavía no está hablándole al que necesita de parte de Dios. Hasta que tú no tengas ese encuentro y tú sientes que Dios te está llamando. Mire, hermano, cuando Dios te llama, Dios te llamó. Cuando yo me mudé de Massachusetts a la ciudad de Nueva York, mi hija estaba recién nacida. Yo fui a una iglesia americana a congregarme de mi concilio. Inmediatamente me envolví en lo que pasaba en la iglesia. Yo siempre he sido como medio presentado y rápido me conecté con gente. Me conecté con una hermana hispana, una puertorriqueña de años en Nueva York, y comenzamos una amistad. Y me dijo: yo tengo un grupo y quiero que te integres, y un grupo de una escuela bíblica en español en la ciudad de Nueva York, en una iglesia americana. Hicimos un grupo en español y ella vio mi potencial y ella dijo: a mí me necesitan haciendo otras cosas, y yo, pasó el tiempo, pasó un año, y yo te quiero dejar a cargo de este grupo. Y me dejó a cargo de aquel grupo, y los jueves nos reuníamos y yo daba un estudio bíblico. Ya yo venía con una experiencia dando clases en escuela dominical para adultos, y aquel grupo comenzó a crecer. Comenzó a crecer. Y creció tanto y tan rápido que el concilio se reunió conmigo para ponerme de pastor de aquel grupo y comenzar una iglesia hispana. Y yo, después de orar, yo sentí que no era el momento, que ese llamado era en ese momento de los hombres, y que yo era necesario, pero me aterré con aquella idea, decliné aquella propuesta y me fui a una iglesia bien pequeña en Long Island, y allí fue donde Dios me comenzó a preparar. Llegué a Puerto Rico, comencé como evangelista a predicar, y un concilio se me acercó. Uno de los pastores salió para Estados Unidos y me querían dejar a cargo de esa iglesia ya establecida como pastor. Mi hija estaba pequeña, yo estaba pasando momentos difíciles personales y decliné. Y dije que no era el momento, que yo tenía que esperar. Pero en el 2009, unas situaciones en mi iglesia, yo fui a otra iglesia a hablar con un pastor con la intención de que me recibiera en su iglesia. Porque yo no quería hacer nada, yo quería sentarme en una silla, y después de orar la mañana entera, mediodía, que el pastor se levantó de las rodillas y me dijo: ya Dios me habló, siéntate. Y yo me senté y me dijo: es tiempo de pastorear. Y en ese momento yo no pude decir que no. Mi esposa y yo éramos empresarios, estábamos económicamente muy bien, vivíamos en tremendo lugar, todo estaba bien. Cuando yo te digo bien, es que todo estaba bien. Y yo me senté con mi esposa, sabiendo que ella había dicho que no 2 veces, andaba huyéndole al pastorado. Sabía o me imaginaba a lo que me encontré, a lo que me iba a encontrar. Y me aterraba la responsabilidad, todo lo que había escuchado. Pero había algo dentro de mí, un fuego que yo no te puedo explicar. Y te voy a decir lo que me convenció. Llevaba
¿Cuántos años? Yo llevo 29, menos 11, 18 años convertido, evangelista, muchos años, viendo milagros y prodigios y cosas grandes en el ministerio. Cómodo, súper feliz. Yo me iba a la iglesia, la viraba patada, iba a predicar una iglesia, la viraba patada para arriba y que el pastor se arreglara con el asunto y me iba. Ya esto era todo diferente. Y yo me senté a pensar en todo lo que en los últimos 18 años Dios había hecho por mí. Y yo me puse a pensar en mi vida 18 años atrás, cuando yo fui a aquel lugar, un apartamento de un caserío. En Estados Unidos se llaman proyectos. Me acuerdo, un tercer piso. En la sala habíamos 10 personas y me hablaron de Cristo. Yo estaba hundido en las drogas, estaba en una esquina. Tenía todo, tenía dinero, tenía todo. Yo mandaba allí en aquel lugar. Y como Dios me sacó de esa vida que me iba a costar la muerte o la cárcel y me dio una vida nueva. Y le di rewind a la película y comencé a ver cómo Dios me había traído de la mano, día tras día, año tras año, por los últimos 18 años. La esposa que me había dado, mis hijos. Y yo dije, ¿cómo yo te puedo decir que no? ¿Cómo? Si tú me llamaste, ¿cómo yo puedo? Porque las 2 veces anteriores tú sabes que yo sé que yo no estaba preparado. Pero yo sé que yo estoy preparado ahora. Aunque uno nunca está preparado para esto, pero por lo menos para comenzar, ¿cómo yo te puedo decir que no? Tanto amor, ¿cómo? Con tanto agradecimiento que yo tengo en mi corazón por ti, ¿cómo yo puedo decir que no? Porque yo te veía a ti sentado. Como estuve yo veía a la gente entrar en baratá, con vidas en caos. Y yo sabía que Él iba a poner palabra en mi boca para restaurar esas vidas. Y por otro lado pensaba en el precio que hay que pagar. Y yo decía, es que vale la pena. Es que no importa. Porque es una pasión tan grande. Yo ver cómo llegan con sus necesidades, con sus vidas desordenadas y cómo se arreglan. Hoy tuve la oportunidad de hablar con una pareja y me bendijeron mi vida porque ella le dice a su esposo, mi amor, cuando nosotros tenemos una situación, ¿qué yo te digo? Bueno, tú me dices algunas cosas, sí, pero entre esas cosas, ¿qué yo te digo? Que me recuerdo lo que el pastor dijo el domingo. Entonces yo digo, Dios me ha dado la oportunidad de decir cosas que no provienen de mí, que provienen de Él, que cambia la vida de la gente. Porque cambiaron mi vida, porque una predicación cambió mi vida. Yo iba para un lado y esa predicación me hizo virar 180, no, yo voy para el lugar equivocado. Este camino me va a llevar al infierno. Y aquella palabra me hizo pensar, reflexionar, meditar, corregir y decir, no, por ahí no, yo tengo que cambiar mi vida. Y esa es la libertad que necesitamos. Porque estamos tan cautivos en nuestra mente que pensamos que Dios va a usar ese señor que tiene el micrófono en la mano, pero a mí no. Si es que antes de yo tener este micrófono ya Dios me usaba.
La verdadera libertad es decirle a otros que Jesucristo los ama y que no quiere que mueran en sus pecados y en sus delitos. ¿Quién anhela una relación? Y que Él está dispuesto a darlo todo, que Él ya lo hizo, que Él lo dio todo para tener una relación. Pero el enemigo nos tiene cautivos. Nos encerró en una mentalidad de que, ya yo no uso droga, ya yo no miro pornografía, ya yo salí del pecado, ya yo soy libre. No, porque hay más. Tienes que ver los cielos abiertos. Tienes que ver al que te habla y al que te dice: yo tengo un mensaje que darte para otros. Ve y habla de mi parte. ¿Cuándo se abren los cielos? Cuando Dios se complace en la obediencia de sus hijos. Mateo 3, 13 al 17 dice que Jesús vino a Galilea. Vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hay algo curioso en todas estas historias. Porque en todas estas historias, cuando el cielo se abrió, se escuchó una voz. Porque cuando los cielos se abren, Dios habla. Y cuando Dios habla, hay revelación. Dios se revela. Dios te muestra la verdad y qué es lo que Él anhela y qué es lo que Él desea y qué lo complace. Y Él habló y dijo: ese es mi Hijo amado y yo me complazco en Él. ¿Por qué? Porque Jesús le iba a obedecer. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús decidió obedecer. Y no hay cielos abiertos sin obediencia. Por eso yo no tuve opción. Y fui donde mi esposa y le dije: llegó el momento, Dios nos está llamando a pastorear. Y no es que no fuéramos efectivos en lo que hacíamos, pero llegó el momento de obedecer a otro nivel. Porque esto sí es compromiso. Porque mira, el evangelista Dios lo usa en señales y en milagros. Pero el pastor se casa con la iglesia. Por eso hay 5 ministerios. El maestro llega donde no llega nadie. El apóstol toca a todos los demás ministerios. El profeta señala el camino. El evangelista es donde más lejos que llega. Pero el pastor, ahí es donde va el aro de matrimonio. Es el que se casa con la iglesia. Y se casa con los obedientes y también con los desobedientes. Y se casa con los que vienen y con los que se quedan en casa. Se casa con los fieles y con los infieles. Se casa con los leales y con los que te traicionan. Con los que sirven y con los que no sirven.
con los sinceros y con los hipócritas. Porque tú vives con la esperanza de que un día todos van a cambiar. Y no importa lo que te hagan, tú sabes que un día Dios los va a tocar, que un día los cielos se van a abrir, que un día van a ser transformados y que un día tú vas a ver el cambio y tú vas a decir: valió la pena. Valió la pena. Hoy ustedes me hicieron ver que valió la pena. 11 años de mucho trabajo valió la pena. Seamos libres de verdad y obedientes. Y hay demasiado trabajo que hacer. Y los cielos están abiertos. Y hay revelación del cielo. Y Dios a Ezequiel le dijo: abre la boca, y le dio un libro. Le dio un rollo. Y Dios llena tu boca de su palabra. Donde quiera que estás. Cuando hablamos, que nos interrumpen. Déjame a Tito quieto, me regañan. ¿De qué te estoy hablando? Porque yo no puedo hablar de otra cosa. De que Cristo te ama demasiado. Ponte sobre tus pies. Hay cielos abiertos. Hay libertad. No importa que estés en Babilonia. Y Dios te va a hablar. Y te va a dar un mensaje para los tuyos. Lleva ese mensaje a Carolina del Norte. Llévalo. En el nombre de Jesús. Que donde hay guerra, pongas tú la paz. ¿Te acuerdas de la parroquia? Me fascinaba eso. ¿Cómo decía? ¿Quién se acuerda? Roxana, dime, Roxy, ¿cómo era? ¿Se te olvidó? A mí también, hace tantos años. Pero era como una encomienda, ¿verdad? Hazme un instrumento de tu paz. Dímelo. Donde haya odio, tú llevas amor. Donde haya guerra, tú llevas paz. Donde haya discordia, donde haya malestar, que cuando tú llegues a ese lugar, lo que no es de Dios se tenga que ir, porque llegaste tú, porque tú llegaste con los cielos abiertos, tú llegaste lleno del Espíritu Santo, porque Dios está contigo y tú haces la diferencia. Tú sabes lo hermoso que es que la gente te llama y te dice que yo necesito una palabra, necesito que me hables. Y la gente, yo vivo preparado, porque donde quiera que yo voy, alguien necesita que yo le diga algo. ¿Y qué yo le voy a decir? ¿Una bobería? Y la gente te llama esperando que le digas algo. Tienes algo que decirle. Debes tener algo que decirle, porque la gente está mal. El COVID tiene a la gente mal. La gente está desesperada, no saben qué hacer. Ansioso, la gente está ansiosa. Viven con temor. Que tú puedas abrir tu boca porque Dios te hizo comer un rollo y tú tengas una palabra. Pero eso no es exclusivo para mí, eso también es para ti. Antes de eso es de acero fuerte, eso es para ti también. Vamos,
Conviértete en un influencer. No a bailar TikTok, no. ¿TikTok qué? Eso, así es. TikTok, no, eso no. Sea un influencer. Déjate usar por Dios. A veces es triste porque yo escucho cristianos hablando como la gente del mundo, reaccionando como la gente del mundo. Y yo digo, nosotros no somos como el mundo, nosotros somos la esperanza del mundo. ¿Cómo vamos a hablar, a reaccionar, a actuar como ellos? Si ellos nos necesitan, ¿qué le podemos dar? Antes de terminar esta transmisión, quiero que hagas la paz con Dios a través de Jesucristo. Amístate con Dios y repite esta oración. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto, hoy yo te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Mire, hermano, después de